ayuda, por favor? Para poner la cita bíblica solamente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, allí va a encontrarse la palabra el día de hoy. Algunas consideraciones importantísimas. Se dice, por si acaso mi hermano, se dice que Hechos capítulo 13 es una nueva sección dentro del libro de los Hechos. Normalmente el personaje principal, desde el capítulo 1 al capítulo 12, normalmente se entiende como el apóstol Pedro. Él es el que ayuda a la elección del sucesor de Judas, él ayuda en la predicación en Pentecostés, en capítulo 3, visita a los hermanos, aunque hay por ahí pequeños eventos que se destacan. Al final el personaje principal es Pedro. Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 13, ya no se habla casi nada más de Pedro. Y ahora se va a hablar de otro hombre. Del hombre que se va a estar hablando va a ser de Pablo. ¿Ok? Del apóstol Pablo. Así que parece que hay un punto de inflexión aquí en Hechos capítulo 13. Y note muy bien que ya el versículo 1 de Hechos capítulo 13 nos proyecta, nos invita un poquito a mirar hacia atrás. Porque dice la primera frase del versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Te acuerdas de la iglesia de Antioquía? ¿Te acuerdas que la iglesia de Antioquía fue establecida en el capítulo 11? Acuérdese que allí en el capítulo 11, versículo 19, la iglesia de Antioquía fue el primer centro gentil. El primer centro gentil. Ayúdame por favor, por si acaso, para que lo veamos bien. Antioquía de Siria se encuentra aquí. Por si acaso dentro del mapa, para que usted lo vea. Ese fue el primer esfuerzo misionero que hicieron algunos hombres. Recuerde que son esos evangelistas anónimos que no lo conocemos. Creo que hoy día vamos a conocer el nombre de 3 de ellos. Vamos a conocer el nombre de 3 de ellos, por si acaso. Pero esta iglesia fue establecida por predicadores anónimos que salieron de la persecución que se dio con el tema de Esteban, y de allí salieron predicando la palabra. Algunos eran de Chipre, otros eran de Cirene, pero al final la palabra llegó hasta este lugar. Y desde ahora, desde Hechos capítulo 13, note bien, el centro era Pedro, ahora el centro va a ser Pablo. El centro de Hechos capítulo 1 al 12 es Jerusalén. Ahora, el centro de la obra misionera va a ser Antioquía. Antioquía. Antes el centro de la predicación eran los judíos. Y desde ahora en adelante, y por lo menos de aquí avanzando hasta el futuro, el centro de la predicación apostólica va a ser no solo los judíos, sino los gentiles. O sea, hay un cambio importantísimo. Recuerden que en el capítulo 11 la iglesia de Antioquía fue establecida. Recuerden el capítulo 12 al final, que Bernabé y Saulo, dice el 12:25, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lo más probable es que Bernabé y Saulo, lo más probable es que ellos fueron testigos de la muerte del rey Herodes. Lo más probable es que ellos fueron testigos de la muerte de Jacobo. Lo más probable es que ellos estuvieron involucrados en los grupos de oración que se hacían para que Pedro, cuando estuvo preso, estuviese en este caso, tuviese la libertad. ¿Ok? Pablo tiene que haber estado ahí como testigo presencial de todos esos acontecimientos, pero ahora ellos regresaron a Antioquía. Por si acaso no lo dice acá, pero Tarso, Cilicia, Tarso queda por aquí, donde Saulo era oriundo, y donde él estuvo predicando, y donde Bernabé fue a buscarlo para poder formar el equipo misionero. ¿Ok? Por lo menos nosotros vemos que en Antioquía, en Hechos capítulo 11, era Bernabé y Saulo. ¿Ok? Pero mire ahora, capítulo 13, versículo 1. Nótelo ahora. A ver, yo, ayúdame. ¿Estás ahí? Hechos 13:1. Sí. Ayúdame, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Virene,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Nótelo bien, gracias, solo versículo 1. Mire aquí cómo se menciona. ¿Qué es lo que le parece especial? Nombra 5 varones, ¿cierto? 5 hermanitos aquí que están como pilares dentro de la obra de Antioquía. Ahora, si tú te fijas muy bien, dice que ellos eran reconocidas. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Recuerda que un profeta en la Biblia no es un hombre que adivine el futuro, por si acaso. Eso es un mal entendimiento de hoy en día, de las sectas, de las denominaciones. Un profeta era un hombre que hablaba un mensaje de parte de Dios. Podía ser del pasado, podía ser del presente o podía ser del futuro. Pero en la Biblia un profeta es un hombre que habla un mensaje de parte de Dios. O sea que Dios lo inspiraba para poder hablar su palabra. Y también no solamente habían profetas, también habían, según el versículo 1, habían maestros. Y cuando habla de maestro, la distinción entre profeta y maestro es que el maestro se preocupa de la edificación. El maestro es el que se preocupa de la educación de los cristianos. Los profetas dan a conocer la palabra y los maestros se preocupan de edificar, de educar a la iglesia. Ya habían 5. 5 hombres aquí. Note, recuerde, mire quién es nombrado en primer lugar. ¿Quién es el que está nombrado en primer lugar? Bernabé, el hijo de consolación. Parece que desde que él llegó a Antioquía, parece que él estuvo involucrado fuertemente en la conformación de un equipo de trabajo. Lo primero que aprendemos aquí en Hechos capítulo 13, esta iglesia que fue efectiva, esta iglesia que conquistó, esta iglesia que evangelizó, esta iglesia que se consolidó, para que una iglesia sea plenamente, en este caso, consolidada, se necesitan equipos de trabajo. Y había 5 hombres dedicados a la labor de predicar, a la labor, en este caso, de enseñar a la iglesia. El primero de ellos, Bernabé, el hijo de consolación, varón prominente, mencionado en Hechos capítulo 4, mencionado en Hechos capítulo 9, mencionados en Hechos capítulo 11, y ahora, en este caso, en Hechos capítulo 13, mencionado nuevamente como un hermano que está preocupado de la obra en Antioquía. Pero note ahora, recuérdese que Bernabé nació en Chipre, recuérdese que era de Jerusalén. Ahora, note el segundo nombre. ¿Qué le llama la atención del segundo? El segundo se llama Simón. Simón. Pero por su referencia, dice el que se llamaba Níger. Y eso es un nombre romano. La palabra Níger en el idioma romano significaba negro. Negro. O sea, lo más probable, este hermano era de tez morena. Lo más probable es que este hermano era africano. Lo más probable, pues de ahí viene la palabra Nigeria, por si acaso, de ahí viene la palabra, hay un país que se llama Níger y un país que se llama Nigeria, por si acaso, y tiene que ver con eso, con la tez de su piel, para que usted lo entienda, con el color. Entonces era un hermano africano. Estaba Bernabé, que era judío, nótelo bien, estaba Simón, que le llamaban, imagínense, no era tan despectivo como hoy en día, hoy en día uno le dijera, oye negro, ¿cierto? Uno lo vería como bien despectivo. Pero lo llamaban de esa manera, como Níger, como un hermano de tez oscura. Después estaba también Lucio, que era de Cirene. Cirene también quedaba por aquí abajito. Así que lo más probable es que él también sea africano. Por si acaso era de la misma ciudad de Simón de Cirene, que era el que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Por si acaso, era de la misma ciudad, pero él se llamaba Lucio, ¿ok? Mire, 2 africanos, uno reconocido que era un hermanito de color, y aparte de eso también Manaén. ¿Y quién es el hermano Manaén? Aquí estoy mostrando los nombres del evangelista. Recuerde de que se dice que de Cirene fueron a predicar la palabra a Antioquía. Lo más probable es que uno de los primeros que fue a predicar fue Lucio, porque está mencionado aquí como líder de la iglesia. Lo más probable es que Simón también fue a predicar la palabra. Para que usted haga la asociación del capítulo 11 al capítulo 13, lo más probable es que si la iglesia lo reconocía como líderes, es que ellos hayan sido de los primeros hermanos que llegaron a predicar a la ciudad de Antioquía. ¿Ok? Y Manaén, el que se había criado junto a Herodes, o sea, esta persona era
era de la realeza, tenía conexiones con la realeza. Recuerde que Herodes, el tetrarca, era el rey. O sea, él se había criado con la realeza. O sea, él tiene que ser una persona súper pudiente. Tiene que ser una persona poderosa, económicamente hablando, porque tenía conexiones con el rey. Incluso dice ahí, se había criado. O sea, se había criado con el rey. Tiene que haber sido de alguna familia de alta alcurnia. Y después de eso, en el último, en el conchito de la lista, y Saulo. Y dice al final ahí, nada más, y Saulo. O sea que lo más probable es que el último de la lista en ese momento, dentro de todos estos hermanos, tiene que haber sido Bernabé, el que consolidó la obra, Simón y Lucio, los que fueron a predicar ahí, Manaén, el que se crió, el que era de la realeza, y Saulo. Y estos 5 hermanitos eran los pilares fundamentales de la iglesia de Antioquía. Recuerde, Antioquía de Siria, porque después vamos a llegar en el capítulo 14 a Antioquía de Pisidia, que es diferente a Antioquía de Siria en la región a Antioquía de Pisidia, ¿ok? Para que usted siempre entienda que aquí está el centro misionero. El centro de la misión mundial va a ser siempre Antioquía de Siria, no Antioquía de Pisidia, porque eso es de los Gálatas. Cuando por si acaso le habla a Pablo de los Gálatas, está ahí Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Son las ciudades de Galacia, donde se escribió la carta de Pablo a los Gálatas, por si acaso, para que uno se sitúe un poquito en el mapa. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacían estos? Según versículo 2. Mire por favor allí, están estos 5 hermanitos, están estos 5 pilares, sirven como profetas y maestros, la iglesia está organizada, la iglesia ha crecido, la iglesia se ha consolidado, la iglesia está trabajando en equipo, la obra no descansa solo en Bernabé, la obra no solamente descansa en Saulo, hay hermanitos que están involucrados en la obra, ayudando mano a mano, y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor. Y la palabra literalmente allí, estuve mirándolo en varias versiones, tiene que ver con la liturgia, tiene que ver con la adoración. O sea, no es solamente que estaban sirviendo a Cristo. No, realmente ellos estaban adorando. Estaban adorando. Y en ese momento de adoración, y note la otra práctica de estos líderes, mire para qué se juntan los líderes. Los líderes normalmente nos juntamos para comer, ¿cierto? Los líderes de esta congregación se juntaban para ayunar. Se juntaban para ayunar. Ministrando estos al Señor y ayunando. Y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. Y en medio de esa reunión, de estos 5 líderes, en medio de esta reunión, el Espíritu Santo habló, uno diría facilito, si hay profetas y maestros, dentro de los 5, ¿cierto? Es fácil que el Señor hable, así que Dios tiene que haber usado alguno de ellos, como eran profetas y maestros, y el Espíritu Santo habló por ellos, y el Espíritu Santo inmediatamente les da una misión. ¿Cuál es la misión? La misión es apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, el mismo Espíritu Santo. Note algunas consideraciones. Número uno, consideraciones del versículo 2. Me encanta este grupo de liderazgo. Es lo más cercano a una reunión de hombres sin ancianos. Me encanta este grupo de liderazgo porque estos son hombres que están sirviendo al Señor. Estos son hombres que están adorando al Cristo. Son hombres que se están dedicando, note la palabra ayunando. Fíjese que el ayuno es una de las prácticas más descuidadas en la iglesia de Cristo. Note que en el Antiguo Testamento normalmente el ayuno se vinculaba a la penitencia, al arrepentimiento, a procesos de culpa, a procesos de prueba muy fuertes, y normalmente el ayuno en el Antiguo Testamento se vinculaba a esos momentos de crisis, pero en el Nuevo Testamento, y esta es la primera vez que vamos a ver a la iglesia ayunando, en el Nuevo Testamento el ayuno tomó una connotación sobre todo para la obra. Para que Dios mostrara su voluntad, para que Dios dirigiera a su pueblo. Fíjese muy bien que los hombres espirituales en el Nuevo Testamento se dedicaron a la práctica del ayuno. Se apartaron de los alimentos. Si usted se fija, el vínculo es inmediato. Ayuno. Y también dice versículo 3, ayunado y orado. O sea,
este grupo de hombres se preocupaba del ayuno y de la oración. Si te fijas muy bien. Alguien dijo por ahí, la mayoría de la gente quiere que la obra crezca, ¿cierto? La mayoría de la gente dice que la iglesia crezca. Si uno le pregunta a cualquier cristiano de cualquier iglesia, todos van a decir, queremos que la iglesia crezca. Pero pocas personas están preocupadas de hacer lo que hicieron estos líderes para que la iglesia crezca. Pocas personas. No estoy hablando de deseo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ministrando estos al Señor. Número 1, sirviendo a Cristo. Preocupados de adorarlo fielmente. Número 2, ayunando. ¿Quieren que la obra crezca? Sirva a Dios, ayuna a Dios y ora a Dios. Fíjense que esas fueron prácticas espirituales tremendas. Y en ese momento el Espíritu Santo, claro, tremendo grupo de hombres, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. 2 de sus mejores hombres, los necesito enviar a la misión. La iglesia de Antioquía va a ser la primera iglesia de Cristo que va a enviar misioneros. Va a enviar misioneros. Va a dedicarse a predicar. Esta es la primera vez en Hechos capítulo 13 donde por fin la iglesia ha entendido la misión de Cristo. Y van a tener que tomarse decisiones. Y se van a tener que proveer cosas. Porque obviamente no es solamente, Pablo ya anda nomás y anda a predicar y que te vaya bien y Bernabé anda. La iglesia lo más probable es que tiene que haber juntado recursos. Lo más probable es que la iglesia tiene que haberse involucrado activamente porque ellos iban a hacer un largo viaje de meses, sino años, para poder hacer la obra de Dios y la iglesia iba a hacerse cargo de todo esto. Esta es la primera vez que pasa eso. Donde abiertamente se va a cumplir la misión de Marcos capítulo 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la obra que los ha llamado. ¿Qué hicieron estos hombres espirituales? Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, siguieron orando, pidiendo más ayuda al Señor. Incluso ayunaron mucho más. ¿Para qué? Para que Dios bendijese la obra que ellos iban a estar realizando. ¿Se fija la visión misionera? Es una mala proporción. No sabemos en este momento cuánta gente tiene la iglesia de Antioquía de Siria. No sabemos cuán necesario era Bernabé y Saulo. Lo más probable es que eran varones importantes. Lo más probable es que tienen que haber tenido responsabilidades. Lo más probable es que eran predicadores que impulsaban grandes obras dentro de la obra en Antioquía de Siria. Pero ahora ellos se desprendieron. No fueron egoístas. Alguien podría decir, pero ¿por qué mandar a Bernabé y Saulo? Mandemos a otro, preocupémonos de otro. Pero si usted se fija, ahí se ve el desinterés de la iglesia de Antioquía de Siria. Una iglesia misionera nunca está preocupado. Una iglesia misionera nunca está preocupado de los que se van. No está preocupado de eso. Una iglesia con visión misionera está preocupado de lo que se va a conseguir. Una iglesia con visión misionera está preocupado de lo que se puede alcanzar de la mano del Señor. A veces lo que más frustra la obra misionera son los supuestamente las preocupaciones internas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién va a seguir? ¿Y qué pasó con la obra de Bernabé? ¿Y qué pasa con Saulo? Chuta, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y los hermanitos? ¿Y qué pasa si la iglesia se desanima? Todas esas preguntas tal vez ellos tuvieron que planteárselas. Lo más probable es que la iglesia de Antioquía tuvo que haber enfrentado ese proceso. Porque es la primera iglesia que lo va a hacer. No hay otra iglesia que haya hecho eso, hasta este momento. Pero si usted se fija, para todas esas soluciones, me gusta la solución que ellos dieron. Oraron y ayunaron. O sea, dejaron esta carga en manos de Dios. Involucraron a Dios en la solución del problema. ¿Te vamos a servir? Vamos a hacer lo que tú quieres. Entonces, fíjate muy bien, versículo 3, les impusieron las manos. Y note que la imposición, recuerde que Bernabé ya ha recibido comisiones, Bernabé ya sabe lo que es salir, un día salió de Jerusalén para Antioquía. Pablo también, cuando Ananías le impuso las manos y también le reveló su misión, yo creo que tanto Bernabé como Saulo saben que ellos han sido llamados a predicar la palabra. Pero aquí la imposición de manos, porque alguien se pregunta, ¿por qué le impusieron las manos? La imposición de manos tiene que ver como con algo más formal, tiene que ver como con algo más exterior. No tiene que ver con un don.
No tiene que ver que aquí le impusieron las manos para darle un don, no. No, tiene que ver más que nada como el reconocimiento formal de la congregación. Ellos van a ser, desde ahora en adelante, nuestros misioneros. Servían como profetas y maestros, pero desde ahora en adelante, cuando le pregunten a Saulo, por ejemplo, ¿de qué congregación tú eres? Yo soy de la congregación de Antioquía de Siria. Salí enviado a la obra desde Antioquía de Siria. Ahora estoy sirviendo a Cristo en todo el mundo. Y ese sello fue la imposición de manos. La imposición de manos como señal de que ellos van a llevar una responsabilidad. Es una doctrina bíblica, por si acaso. Por eso es que siempre cuando se establecen ancianos, en la iglesia, por ejemplo, en Hechos 14 va a pasar, o cuando se establecen evangelistas, en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, normalmente cuando se establecen evangelistas, cuando se establecen liderazgo, cuando se establecen ancianos o equipos misioneros, normalmente la práctica para mostrar públicamente esa misión es la imposición de manos. Es como darle un respaldo. Ustedes van con el respaldo de nosotros. Nada más, no es poder, por si acaso, no es kamehameha, no es nada de eso, es solamente el respaldo público de que ellos van con la aprobación de parte de Dios. ¿Ok? Y en ese momento los despidieron. Pero mire ahora el versículo 4. Ellos, ¿quiénes son? Bernabé y Saulo, enviados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, al final de cuentas hay que entender esto, hermanito. Esto es muy importante y muy espiritual. No fue la iglesia de Antioquía que los envió. No. No fue la iglesia de Antioquía que los envió. La iglesia de Antioquía impuso las manos. La iglesia de Antioquía asumió el costo. Lo más probable es que tienen que haber juntado dinero, tienen que haber juntado recursos, tienen que haber ayudado a Saulo y a Bernabé para la obra que van a hacer. Lo más probable. Tienen que haberse tomado muchas decisiones. Pero realmente el que estaba detrás de todo de toda esta situación era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo guió, el Espíritu Santo que habló, el Espíritu Santo. Ya dijimos nosotros que cuando miramos el libro de los Hechos realmente no es el libro de Hechos de los Apóstoles, sino que es el libro Hechos del Espíritu Santo. Porque vemos cómo el Espíritu Santo está impulsando la obra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ahora hasta lo último de la tierra. ¿Cómo comenzó todo aquí? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y de aquí va a llegar el Evangelio, imagínense, y mucho más allá todavía. Y mucho más allá va a llegar en sucesivos oleadas y sucesivos viajes. Me gusta también el equipo misionero porque te llama la atención que el Espíritu Santo fue tan sabio recordando las palabras de Jesús que hay que enviarlos de dos en dos. No envió uno solo. No envió uno solo. Alguien podría decir con Bernabé es suficiente, o con Saulo es suficiente, son tremendos varones de Dios, pero el Espíritu Santo es tan sabio en su obra, porque obviamente la palabra dice que el solo, ay del solo, dice Eclesiastés capítulo 4, ay del solo. Siempre hacen bien la obra de Dios dos, es mejor dos que uno. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, también dice Eclesiastés capítulo 4. O sea, entendemos que la posición de Bernabé y Saulo, ambos se iban a apoyar en esta obra que iba a comenzar. Pero note que algo que pasa muy desapercibido, bueno, ellos descendieron y de Antioquía de Siria descendieron hacia Seleucia. Y allí en Seleucia ellos viajaron a la ciudad de Chipre, tomaron un barco. Dice allí en versículo 4. Y allí en Chipre llegaron al puerto de Salamina. Y note muy bien, anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y también tenían a Juan Marcos. Recuérdese que Juan Marcos, el que apareció en 12:25, Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, fue llevado como ayudante de ellos. Se hicieron llevar de un líder joven. Y por si acaso, lo estuve mirando en Colosenses capítulo 4, nos dice de que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. O sea, era familiar directo de Bernabé. ¿Ok? En Colosenses capítulo 4, por si acaso lo estuve mirando, por si usted quiere la cita específica. Pero en Colosenses capítulo 4, en el versículo, se lo voy a decir de inmediato, versículo 10,
Colosenses 4:10, Marcos, el sobrino de Bernabé. Lo dice claramente en Colosenses 4:10. Para que se dé cuenta que Bernabé se hizo acompañar de un familiar, en este caso de un joven en potencia, de un hermanito, de un joven líder, para que él pudiese aprender de la obra. La misión de Juan Marcos es ser ayudante. ¿Ayudante para qué? Para aprender. Él va a escuchar la prédica, él va a ver el manejo, él va a ver cómo citan el texto, él va a ver las conversiones, él va a ver todo esto y él va a poder aprender de la experiencia de otros que lo están haciendo. Y era muy sano, muy espiritual y es muy de Dios que nos hagamos siempre acompañar en cualquier obra que hagamos de un hermanito menor, para que siempre ese hermanito aprenda a cómo hacer las cosas. No vaya a ser que en un momento algo te pasa a ti, algo me pasa a mí, y después las cosas no se sepan hacer. ¿Cierto? Entonces alguien tiene que siempre estar siguiendo la obra. En esa perspectiva, Bernabé pensó en su sobrino Juan Marcos, que ya le había acompañado en el viaje. Pero note esto, ¿te llama la atención algo? Versículo 6. Primera frase de versículo 6. Antioquía, Seleucia, Salamina, y de Salamina inmediatamente a Pafos. Y no se nombra ninguna conversión. Y no se nombra ningún bautismo. No hay ningún. Y predicaron la palabra, versículo 5. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. ¿Sí? ¿Cómo tiene que haber sido este primer viaje? Recuerde que este es el primer intento. El primer intento abierto de una iglesia de Cristo por impulsar viajes misioneros, y llegan a la primera ciudad. Imagínate cómo tiene que estar Bernabé. Bernabé ya participó de la obra, Saulo sabe hacer la obra, han trabajado más de un año en Antioquía, allí se le está llamando cristiano a los cristianos, llegan en ese momento a Salamina, están predicando la palabra de Dios, están predicando poderosamente en la sinagoga. Recuerde que ellos siempre van primero a predicarle a los judíos, y no pasó nada. Chuta. ¿Qué pasó en Salamina? La única frase que dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, y pasaron sin pena ni gloria por toda la isla de Chipre. Y no se cuenta de ninguna iglesia establecida, y no se cuenta de ninguna conversión, de que predicaron la palabra en la sinagoga, sí, pero tiene que haber sido, la pregunta que yo me hice cuando preparaba esta lección, tiene que haber sido frustrante. Imagínate que tú vas dirigido por Dios, fue el Espíritu Santo que te eligió, fue el Espíritu Santo que te mandó, fue el Espíritu Santo que te comisionó y te sientes y se impuso las manos. ¿Cómo tiene que haberse sentido Bernabé, Saulo? Voy en la presencia de Dios, estoy sirviendo a Dios, soy el embajador de Dios. Aquí yo voy a predicar, me bajo del barco y al primero que vi yo lo bautizo. Así pueden haber pensado ellos. No, aquí, pero pongo un pie en Salamina, ¡pum!, Iglesia de Cristo al tiro. Y pasaron por todo Salamina y no convirtieron a nadie. ¿Debió ser frustrante? ¿Debió ser desmotivador? ¿Te ha pasado que has predicado la palabra y parece que no hay ningún resultado? Ahí está Bernabé, Saulo, su primer viaje, la primera obra. Yo no quiero pasar de largo esta frase porque creo que es importante dentro del carácter de un misionero, dentro del carácter de un predicador, dentro del carácter. A veces, Bernabé te lo puede decir ahora, a veces vas a predicar como en Antioquía y se van a convertir cientos o miles. A veces vas a bautizar a muchos, a veces vas a hacer la obra y parece que todo es hojuela y miel. A veces, como pasó en Antioquía, se convirtieron grandes multitudes. ¿Se acuerdan cuando Bernabé llegó? Grandes multitudes, y una multitud fue agregada al Señor. Pero ahora Bernabé está en Salamina y no pasa nada. Chute, Señor. Y nadie se convierte. La gente escucha, pero no toma decisión. Están en la sinagoga, pero ya, qué bueno. Ya, no se preocupe. Venga la otra semana si quiere. Y al final no se convierte nadie.
¿Qué hubieses pensado tú al comienzo de un viaje así? No sirvo para esta cuestión, me voy para la casa, que estoy perdiendo tiempo acá. Me fue mal, a la primera me fue mal al tiro, la primera ciudad que entro y no convierto a nadie. ¿Y a dónde está la dirección del Señor? ¿Habrá sido una prueba para Bernabé y Saulo? ¿Habrá sido tal vez una prueba para ellos? ¿Cuántos no se han rendido a la primera? ¿Cuántos no se han rendido a la primera vez que le hablaron a alguien? ¿Cuántos no se han rendido a la primera o al primer intentón o la primera intentona con predicarle a una persona? ¿Cuántos hoy en día han dicho, si ya le prediqué, si este no quiere entender, si esta no quiere entender? Y nos frustramos y no queremos hablarle nunca más a las personas. ¿Cuán poca paciencia a veces tenemos? Creo que la paciencia de Bernabé y Saulo fueron puestas a prueba en ese momento. ¿Qué tal? Salir comisionados por Dios, hablándote directamente el Espíritu Santo y llegar a la primera ciudad y ninguna respuesta. Tiene que haber sido una prueba tremenda. Tiene que haber sido una prueba tremenda. Pero a la vez eso muestra el carácter de estos hombres. Porque no se rindieron a la primera. Aunque pasaron sin pena ni gloria por Salamina, llegaron a Pafos y siguieron avanzando. Y eso habla mucho del carácter, de la determinación que tienen estos hombres. No se rindieron a la primera, como muchos lo hacen hoy en día. Muchos incluso por temor a intentarlo, prefieren rendirse. Muchas veces por temor a que me vaya mal, a que la gente no me escuche, a la vergüenza, a la frustración, a veces prefiero no hacerlo. Bernabé tiene que haberse sentido y Saulo tentado a esos pensamientos. Chuta, si ya una vez le hablé, pues la gente no entendió. ¿Para qué vamos a ir a Pafos? ¿Y qué pasa si en Pafos nos va mal de nuevo? Chuta, 2 ciudades. ¿Y a dónde está el viaje misionero? No hemos convertido a nadie. Y todo el esfuerzo que hizo la iglesia, y todo el viaje que hicimos en barco, y todo lo que está pasando, y el tiempo que gastamos, y no hay nada. Se lo digo, mucha gente se ha frustrado por menos. Mucha gente ha dejado la obra por menos. Pero llegaron a Pafos, versículo 6, y hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Y más encima, oposición. No hay convertido, y más encima se pillan a un falso maestro. Chuta, más encima un hombre que está compitiendo con ellos. ¿Cómo se llamaba este? Se llamaba Bar Jesús, o Elimás, después lo va a decir versículo 8. Bar, por si acaso, significa hijo de Jesús. Era mago, o sea, era un hombre que hacía encantamientos, supuestamente, falso profeta que daba falsos mensajes de parte de Dios, judío. Mire la mezcolanza que tenía. Era mago, recuerde que los judíos no practicaban la adivinación y entonces era maldito. Era judío, era mago y era falso profeta, o sea, era la crema de lo que puede ser un charlatán. El tipo chanta, un charlatán. Judío, mago, falso profeta, y más encima que estaba con el procónsul, o sea, con un hombre importante, Sergio Paulo. Y ahí había un hombre romano prudente, un hombre romano justo, un hombre romano que tenía un sincero interés de Dios, y ahí estaba el falso profeta hablándole. Y lo tenía engatusado por la falsa enseñanza. Entonces dice versículo 7, llamando a Bernabé y a Saulo, y ahí nos damos cuenta del corazón de Sergio Paulo, porque este hombre, siendo pagano, siendo un gentil, siendo un romano, tuvo deseo de escuchar la palabra de Dios. Nótelo bien. Por si acaso, mire, versículo 5, anunciaban la palabra de Dios. Versículo 7, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje que Bernabé y Saulo llevan? La palabra de Dios. Pero más encima, problema. Versículo 8, pero le resistía Elimás. Y Elimás, no, mira, Bernabé y Saulo me dijeron esto. Mentira, no es así. No, pero Bernabé y Saulo me explicaron esto de parte del Señor. ¿Y tú crees que es verdad? ¿Y dónde dice eso? Y Elimás comenzó, o Bar Jesús, que era su otro apelativo, comenzó a engañar a Sergio Paulo. Le resistía. Primera persona que abiertamente está resistiendo la predicación, un falso profeta. Recuerde que cuando se quiere hacer, hermanito, cuando se quiere hacer la obra de Dios, siempre van a surgir falsos profetas.
cuando quiere hacerse la obra de Dios, siempre va a venir gente que va a resistir a la palabra. Siempre va a haber gente que va a querer confundir el mensaje verdadero. Usted se pregunta hoy en día si la iglesia verdadera existe en este mundo. Amén. Y si existe la iglesia verdadera en este mundo, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas doctrinas falsas? ¿Por qué hoy en día hay tantas personas que están turbadas y no han llegado al conocimiento de la verdad? Por lo mismo que está el imás aquí en la palabra. Porque siempre la verdad va a ser resistida por el error. Así como Dios tiene sus agentes en este mundo, también el diablo tiene sus agentes en este mundo. Y lamentablemente, Bar Jesús, el imás, era un agente del diablo. Dice versículo 8, pues así se traduce su nombre, y dice incluso el propósito del imás, procurando apartar de la fe al procónsul, del primer contacto de evangelismo, y más encima este otro me lo quiere confundir. Yo creo que tiene que haber irritado mucho a los apóstoles esto que está pasando. Entonces Saulo, que también es Pablo, note que ahora pasa del nombre hebreo, Saulo, al nombre romano, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Esta va a ser la única vez, hermanito, la única vez que un milagro es ejecutado por un apóstol y que tiene una connotación negativa para la persona. Tiene una connotación negativa. Normalmente los milagros tienen una connotación positiva, dan la vista, limpian de la lepra, resucitan, pero parece que aquí el mandato del Señor fue tan duro, lo que Elimás estaba haciendo era tan detestable delante de Dios, que el mismo Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: Dios va a poner la mano. Versículo 11. He aquí la mano del Señor está contra ti. Así Dios considera a aquellos que están turbados, a aquellos que andan con falsas doctrinas. ¿Te llama la atención? Oh, lleno de todo engaño, toda maldad. Recuerde que su nombre era Bar Jesús, hijo de Jesús. Tú no eres hijo de Jesús. Tú eres hijo del diablo. Eres hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Te das cuenta de la dura reprimenda? Por si acaso hay que siempre hacer esta distinción, hermanito, para que ya vamos terminando. Hay que hacer esta distinción. Normalmente Jesús con los apóstoles, cuando se trató de las ovejitas, cuando se trató de la gente que quiere sinceramente oír la palabra de Dios, siempre Jesús y los apóstoles fueron tiernos, fueron amorosos, fueron benignos. Fueron benignos. ¿Por qué? Porque ellos eran ignorantes, eran pequeñitos. Pero cuando se trató de pastores, cuando se trató de líderes, cuando se trató de falsos profetas, cuando se trató de personas que activamente estuviesen impulsando el error, Jesús ni los apóstoles transaron. Y fueron duros. Y fueron radicales. Y dieron duros epítetos. Jesús a los fariseos, a los saduceos, los trató de víbora, de generación de víbora. Y uno se espanta y dice: ¿pero cómo Jesús va a decir esas palabras tan fuertes? ¿Cómo Jesús los llamó malditos? Claro que sí, pero porque ellos eran promotores del error. Es diferente una persona que promueve el error a una persona que crea el error. ¿Cierto? Y en este caso, Elimás era una persona que promovía el error. Era un falso profeta. Era un predicador de falsas enseñanzas. Era una persona que no predicaba los caminos rectos. Y por eso es que uno tiene que hacer la diferencia claramente cuando hay una persona que está conturbando los caminos de Dios, cuando hay una persona que está predicando incorrectamente la palabra de Dios, cuando una persona está alejando a la gente del conocimiento de Dios, entonces tenemos que ser duros y firmes. Entonces, como dice Judas capítulo 1, versículo 3, debemos contender ardientemente por la fe. Y en ese momento Saulo, lleno del Espíritu Santo, Pablo, oró al Señor
y cayeron las sombras. Lo que espiritualmente estaba haciendo Elímas, llevando hacia las tinieblas a Sergio Paulo, ahora en su propia vida se iba a dar cuenta que él físicamente iba a quedar en tinieblas e iba a quedar ciego. Dios le puso la mano directamente. ¿Se da cuenta cómo Dios interviene? Cuando Herodes se quiso creer Dios y creyó que él tenía la gloria, cuando Ananías y Zafira pensaron que su mentira iba a quedar encubierta, Dios inmediatamente puso la mano contra Ananías y Zafira. Cuando Herodes quiso creerse Dios, Dios puso inmediatamente la mano. Cuando Elímas quiere dárselas de vivo y pasarse de listo, Dios inmediatamente puso la mano. Por lo menos para que cuando leamos el libro de los Hechos, cuando te metes con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Con Dios las cosas son derechas. Con Dios las cosas son rectas. Con Dios las cosas son de un solo color. No podemos andar a medias tintas, no podemos andar con ambigüedad, no podemos andar con falsa enseñanza ni nada de eso. Entonces dice el procónsul, viendo lo que había sucedido, cuando vio este milagro y que este que le estaba diciendo que se creía profeta y hablaba de parte de Dios, cuando lo vio que quedó ciego, entonces creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Primer convertido en la ciudad de Pafos, Bernabé y Saulo se anotaron su primer porotito poderosamente. Obviamente que esto tiene que haber causado un efecto, ¿cierto? Un efecto en toda la ciudad, porque recuerde que, imagínense que se convirtió un procónsul. Un procónsul es algo parecido como un alcalde. Imagínense que un alcalde se convierte. Obviamente que desde aquí en adelante, claro, Elímas fue terrible vivaracho. ¿De quién me voy a hacer amigo? Del alcalde. Ahí quiero estar al lado y ahí le estaba hablando falsa doctrina. ¿Y dónde fue en este caso Bernabé y Saulo? Fueron a hablar con él, lo llevaron a conocimiento de la verdad. Parece que desde ahora en adelante se avisora un mejor futuro para el Evangelio, porque el hombre más importante de la ciudad fue convertido, llamado Sergio Paulo, un romano, un líder del pueblo, una persona importante dentro de la ciudad de Pafos. Me imagino que debe ser procónsul también de todo Chipre. Tiene que tener una persona muy importante. Fue convertida y creyó, maravillado. Pero note bien, creyó maravillado no al milagro, no, porque la gente hoy en día piensa que el milagro lo convirtió. No. ¿Qué lo convirtió según versículo 12? ¿Qué lo convirtió? No fue el milagro. Para que lo grabe al tiro. La doctrina. El milagro solamente fue un medio. Pero lo que realmente provoca la conversión en la gente es la doctrina. Por eso es que la gente hoy día está mal enfocada. Porque la gente anda buscando milagros. La gente anda detrás de las señales y no está detrás de la doctrina. Pero si usted se fija muy bien, solamente fue el milagro, el medio, para que ellos le predicaran la doctrina y él creyese maravillado a la palabra del Señor. El énfasis. Versículo 5, predicaron la palabra de Dios. Versículo 7, decía oír la palabra de Dios. Versículo 12, maravillado de la doctrina del Señor. Esta fue la primera obra que se hizo en el primer viaje misionero, el primer viaje evangelístico de Bernabé y Saulo. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, un versículo para animarnos. ¿Todo claro hasta aquí? Vamos a orar entonces, hermanito. Oremos. Voy a pedirle a mi hermano Sergio Bustamante, si usted puede estar atento, por lo menos, no sé si hay alguna petición especial en este momento de oración.